Fuiste creado para conocer y disfrutar a Dios. Fuiste llamado a estar en comunidad para que llegues a ser todo lo que Dios desea que seas. Dios te diseñó con un propósito para que pudieras ser la diferencia en este mundo, y existimos para guiarte en este viaje. Graceway. Buenos días y bienvenidos a nuestra reunión en línea de Graceway. Mi nombre es Abby y me alegra mucho estar adorando con ustedes hoy. Si es la primera vez que se unen a nosotros, muchas gracias. Son queridos y bienvenidos aquí. Nos encantaría conocerlos también. Envíenos un mensaje de texto que diga hola al número en pantalla. Si desea orar con un pastor, llámenos al número de abajo. Nos encantaría fijar un horario para hablar con usted, ya sea por teléfono o videochat. Gracias de nuevo por unirse a nosotros. El servicio está empezando. Prepárense para la adoración. Eres el Rey de la Gloria, Jehová de los ejércitos, el victorioso y gran Señor, y refugio en mi salvación. Jehová de los ejércitos, El que abrirá los cielos a mí. Jehová de los ejércitos, Rey de reyes, Señor de señores, Rey de reyes, Señor de señores, ¿quién fue, quién es, quién ha de venir? Jehová de los ejércitos, Rey de reyes, Señor de señores, Rey de reyes, Señor de señores, ¿quién fue, quién es, quién ha de venir? Jehová de los ejércitos. Oh, 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 ¿quién es el Rey de la Gloria? Jehová de los ejércitos, El victorioso y gran Señor, Jehová de los ejércitos, mi refugio y mi salvación, Jehová de los ejércitos, el que abrirá los cielos a mí. Jehová de los ejércitos, Rey de reyes, Señor de señores, Rey de reyes, Señor de señores, ¿quién fue, quién es, quién ha de venir? Jehová de los ejércitos, Rey de reyes, Señor de señores, Rey de reyes, Señor de señores, ¿quién fue, quién es y quién ha de venir? Jehová de los ejércitos. Rey de reyes, Señor de señores, Rey de reyes, Señor de señores, ¿quién fue, quién es, quién ha de venir? Jehová de los ejércitos, Rey de reyes, Señor de señores, Rey de reyes, Señor de señores, ¿quién fue, quién es y quién ha de venir? Jehová de los ejércitos. Oh, 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 oh. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Es un privilegio una vez más estar por medio de esta forma de comunicación, conectados, como decimos ahora, ya en nuestra iglesia, y espero que en verdad estén teniendo un buen día y también hayan tenido un buen tiempo. Yo sé que estamos en medio de una pandemia y seguimos adelante, y eso es lo principal. Gracias a Dios porque nos ha mantenido y seguimos hacia adelante. Seguimos con nuestro tema que hemos empezado hace unas 3-4 semanas en cuanto a seguidores. Y hemos visto algunos aspectos, y hoy voy a estar hablando seguidores en familia.
Y yo creo que una de las grandes tareas que tenemos como familias es el hecho de poder tener un seguimiento hacia nuestro Señor y Salvador Jesucristo como familia. Es muy triste ver tantas familias hoy en día que son algunos miembros los que siguen al Señor y no como una familia. Y sé que a veces esto es difícil. Ahora, quiero recordarles que Dios siempre ha tenido interés en la familia. Dios es un Dios que creó la familia y también bendijo a la familia. Quiero recordarles lo que Él le dice a Abraham al puro inicio de la palabra de Dios en el libro de Génesis y específicamente en el capítulo 12, versículo 3, les voy a leer lo que el Señor dice y recuerda a Abraham. Dice, bendeciré a las naciones que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. De tal forma que Dios tiene interés en nuestra familia. Dios te ama, Dios me ama, pero también ama a toda tu familia. Y si bien es cierto, Dios desea que nosotros como familia podamos ser seguidores de Él. Y sé que esto es un tema un poco difícil y quizás lo difícil es por los días en que nosotros vivimos. Hay muchos hijos en familias que pudiéramos considerar se han criado, como decimos en la iglesia, sin embargo vemos que no son seguidores del Señor. Sin embargo, esta lección no tiene que ver mucho quizás con el hecho de cómo podemos arreglar todo eso, pero sí vamos a hablar de algunos ingredientes que Dios nos enseña dentro de la familia que nos van a ayudar a nosotros para ser seguidores en familia. Dios tiene interés. Y una de las cosas que Dios exhortó siempre a través de todas las Sagradas Escrituras a la familia, a los padres, fue el aspecto de la obediencia. Y voy a leerles algunos pasajes en el libro de Deuteronomio y vamos a tomarnos el tiempo de pasar por aquí porque esto nos ayuda mucho a entender el propósito de Dios en la familia. Porque dice aquí en el libro de Deuteronomio, capítulo 4, específicamente en el versículo 9. Dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, y noten lo que dice ahora, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Siempre he dicho que el cristianismo está quizás a una generación de extinción. ¿Por qué? Porque si nosotros como padres no estamos enseñando a nuestros hijos, dejamos que otros vengan y enseñen muchas cosas que no van de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios y por ende desvía mucho a los hijos y ahora las relaciones entonces entre padres y hijos no son muy buenas. No estamos hablando de forzar a los hijos, estamos hablando de enseñar algo desde la infancia que Dios siempre lo ha dicho. En el capítulo 6 de ese mismo libro, voy a leer los dos primeros versículos porque les dice aquí, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó y que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. ¿Están listos para ingresar en la tierra que Dios les ha prometido? Y miren lo que Dios les dice que deben hacer. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos los estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. ¿Notan eso? A tu hijo y al hijo de tu hijo. Un constante mandamiento, una constante enseñanza de transmitir verdades de un Dios único, como les dice, porque más adelante les dice a esa misma nación, oye Israel, Jehová, vuestro Dios, Jehová uno es. Y luego va y le dice lo que tienen que hacer y cómo hacerlo, en una forma práctica enseñando a
sus hijos. Y yo creo que esta es una de las grandes fallas que tenemos hoy en día en nuestra generación. Como padres no estamos enseñando a nuestros hijos todo aquello que Dios dice que nosotros tenemos que hacer como hijos de Dios. Y esto fue algo, pero pudiéramos decir, súper sagrado en el Antiguo Testamento, en donde Dios está insistiendo vez tras vez, tras vez, tras vez, en que los padres tenían que enseñar a sus hijos. Si queremos ser familia, seguidores de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿qué debemos hacer? Debemos enseñarles. Debemos enseñar, si bien es cierto, cuando ellos sean adultos, muchas veces van a escoger, se van a rebelar, entendido. Sin embargo, creo que muchas veces hemos dejado a la escuela pública que sea quien enseñe a nuestros hijos, y es una tarea que nosotros tenemos como hijos de Dios. Aún más en el contexto de la iglesia, ¿qué hemos hecho? Hemos dejado que lo que llamamos nosotros escuela dominical sea la que enseñe a nuestros hijos, y olvidamos que es una responsabilidad nuestra y pudiéramos llamarla una responsabilidad diaria. Quiero leerles lo que para mí siempre ha sido muy impactante, lo que el Señor escribe en el Salmo 78, cuando le está escribiendo a su nación y le está diciendo lo importante de la enseñanza. Y quiero que presten atención, porque es algo que de veras, y si tienen sus Biblias ahí, por favor ábralo y lea. Es algo que nosotros como padres debiéramos leer con mucha frecuencia. Pero mire lo que Dios dice aquí en el Salmo 78. Dice: escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. En otras palabras, pongan atención, voy a enseñar, voy a darles cosas que siempre se han enseñado, que no son antiguas, que son relevantes y lo son hoy en día también, así que hay que prestar atención. Versículo 3, las cuales dice, hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. El salmista reconoce aquí que él ha oído estas cosas de sus antepasados, de sus padres, ha escuchado esto, ha puesto atención y ahora está haciendo algo. Versículo 4, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, su potencia y las maravillas que hizo. Qué interesante, menciona 3 cosas específicas que nosotros como padres debiéramos estar haciendo o enseñando a nuestros hijos, porque dice aquí, contando a la generación venidera las alabanzas. ¿Qué son las alabanzas? ¿Quién es Dios? Lo que es Dios, el Dios misericordioso, infinito, grande, bondadoso. Además dice, las alabanzas de Jehová y su potencia, su poder. Tenemos un Dios poderosísimo. Todas estas historias que vemos, cómo abrió el mar, cómo resucitó a los muertos, cómo dio victorias. ¿Estamos contando estas cosas a nuestros hijos? Y agrega, y las maravillas que hizo. El pueblo de Israel pasó por 40 años en el desierto y tantas cosas que Dios hizo ahí. ¿Conocen nuestros hijos eso? Yo creo que nuestros hijos conocen más historias del mundo, más caricaturas, héroes que son ficticios y creen en estas cosas más de lo que quisieran o creyeran en Dios. ¿Y por qué se debe esto? Porque no estamos contando, no estamos cumpliendo con esta generación. Y note que en el versículo 6 nos da, pudiéramos decir, la meta para que la generación, versículo 5, y estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres, mandó a nuestros padres que las contasen, que las notificasen a sus hijos. ¿Con qué fin? Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán. Y los que se levantarán, los cuenten a sus hijos. Notan las generaciones. Versículo 7. A fin de que pongan en Dios su confianza. ¿Con qué fin estamos transmitiendo estas cosas, enseñando la palabra de Dios, enseñando todo esto? ¿Con qué fin? Con el fin de que ellos lleguen a ese momento de reconocer a Jesucristo, a Dios como el único Dios y a Jesucristo su Hijo como su Señor y Salvador. Y no se olviden, noten eso, y no se olviden de las obras de Dios. Tantas veces que la nación de Israel olvidó por completo lo que Dios había hecho. Es más, recién cosas que Dios hacía, hacía manifestaciones. ¿Y qué hacían al día siguiente o 2 o 3 días después? Quejándose
olvidando por completo lo que Dios había hecho. Y una de las cosas por las cuales nosotros como padres estaremos comunicando a nuestros hijos es con el fin de que no se olviden de las obras de Dios y último, que guarden sus mandamientos. Entonces, aquí nosotros podemos ver la importancia que para nuestro Dios es que nosotros como padres estemos transmitiendo lo que es la enseñanza, lo que es el evangelio, lo que es la palabra de Dios. Y no estamos hablando en una forma de predicación, ¿verdad? Muchas veces, yo recuerdo en mis años de juventud, a veces hablábamos de lo que se dice el altar familiar, y es buenísimo. Sin embargo, a veces ese altar familiar se convertía en una sesión de iglesia. Casi faltaban solo recoger ofrenda y hacer otras cosas, ¿no? Pero esto tenía que ver más con una enseñanza informal. En Deuteronomio capítulo 6 nos habla de que al levantarte, al acostarte, al caminar, al andar, aquí en una forma constante nosotros estamos enseñando a nuestros hijos. Nuestros hijos cuando están chiquitos, pudiéramos decir que son pequeñas esponjas, están absorbiendo todo lo que está a su alrededor, están prestando muchísima atención y quieren aprender. Eso es lo que están haciendo. Es increíble ver a los niños de hoy en día cómo niños de 2 años se sientan con un teléfono y manejan la tecnología. Saben dónde mover las cosas para escuchar música o ver algunas caricaturas. Es increíble. ¿Hacen esto a la luz de la palabra de Dios? Creo que no estamos pasando el tiempo suficiente con ellos para enseñar y transmitir lo que Dios quiere. Si queremos ver familias que van a ser seguidoras del Señor, hermanos, hermanas, tenemos que tomar el tiempo para enseñarles lo que Dios nos está enseñando, lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. Y a la luz de esto, en el capítulo 6, siguiendo con nuestro tema de seguidores, en el capítulo 6, en los primeros versículos, vamos a ver la importancia de lo que es ser seguidores en familia. Lo primero que vamos a ver es la gran tarea que tenemos como hijos, como padres, porque nos dice aquí en el versículo 1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Ahora, cuando nosotros los padres leemos esto, tenemos una discusión con los hijos, están desobedeciendo, no se comportan como debieran, entonces nos gusta agarrar este versículo y leérselos, como diciendo, hijo, usted tiene que obedecer. Pero me pregunto, ¿ha usted tomado el tiempo para enseñar a sus hijos a la obediencia? Porque es algo que no se va a aprender de la noche a la mañana, es todo un proceso. Es algo que nosotros tenemos que continuar haciéndolo constantemente. Pero es cierto que los hijos tienen la responsabilidad de una obediencia. Enseñando a nuestros hijos a obedecer, ellos van a aprender a obedecer a las autoridades. Yo creo que en el mundo de hoy estamos viendo mucha rebelión en contra de autoridades. Y ustedes saben, aquí ahorita en los Estados Unidos estamos sufriendo mucho de esto, estamos pasando mucho de esto. No queremos respetar a ciertas autoridades, no solo del gobierno, pero a policías y todo este tipo de cosas. Y muchas veces con cierta razón, sin embargo, olvidamos por completo que Dios ha puesto una estructura. Y parte de esa estructura es el someternos a las autoridades, pero si no hemos aprendido a obedecer desde muy niños, va a ser difícil hacerlo cuando estemos como adultos. Ahora, gracias a Dios que Dios nos puede reformar, Dios nos cambia, nos redime y podemos convertirnos en personas obedientes a Dios y a las autoridades. Sin embargo, tenemos una gran misión como padres de que tenemos que estar enseñando a nuestros hijos, y por eso no solamente decir hijos obedezcan, pero ¿qué he sido yo? Déjenme preguntarles, ¿sus hijos ven en ustedes que ustedes son personas obedientes a la palabra de Dios o solo hablan? Porque es muy fácil muchas veces, ¿verdad? Hablar lo que dice Dios, hablar lo que esperamos, lo que nosotros les decimos a nuestros hijos que Dios espera de ellos, pero ¿lo ven en nosotros? Y creo que esto es una de las grandes fallas también. ¿Por qué? Porque queremos que nuestros hijos sean obedientes. Sin embargo, ven en mí
que yo no soy uno que obedece a Dios. Y si bien es cierto, este pasaje está dirigido específicamente a creyentes, a hijos creyentes en su mayoría, o hijos o padres a los cuales se espera que estén enseñando a sus hijos. Pero también creo que es una muy buena lección para cualquier persona que pueda entender lo básico que es la obediencia. Y por eso estamos tratando de ver que en familia nosotros podemos ser seguidores, pero tenemos que aprender la obediencia. Padres obedeciendo a Dios, hijos obedeciendo a los padres, porque así es. Porque note lo que dice el versículo, porque esto es justo. En otras palabras, Dios mismo dice que los hijos obedeciendo a sus padres es algo justo, bueno, que debemos o que deben estar haciendo, pero me toca a mí enseñar. De lo contrario, pasará lo que dice el Salmo 78 en el versículo 8, que antes no leí, solo llegué hasta el versículo 7, porque él dice, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. ¿Notan esto lo que está diciendo el Señor? ¡Wow! ¿Qué vemos en la generación de hoy en día? Todos queremos hacer lo que bien nos parezca. Y creo que todos en nosotros tenemos cierta rebeldía que no nos gusta que nos digan qué hacer. Lo vemos en los adultos, lo vemos en los jóvenes y con mucha razón muchas veces en los niños. Así que la responsabilidad de los hijos es obedecer a sus padres, que son la autoridad que Dios ha puesto. A veces decimos, bueno, pero usted no conoce a mis padres y hay que, obviamente, claro que sí, y obviamente no estamos hablando de adultos, porque ya los adultos, pues a pesar de que son hijos, ya están en una etapa en que ya no tienen que someterse por completo a sus padres. Quizás cambia la relación a una relación de consejo. Ahora, en nuestra cultura latinoamericana, esto es algo un poco difícil. ¿Y por qué digo difícil? Porque a veces los padres todavía quieren que sus hijos universitarios todavía estén bajo la autoridad y dirección de ellos. Y les dan permiso o no les dan permiso, o les dicen que sí o les dicen que no. Hermanos, eso yo sé que culturalmente tiene su razón, pero la realidad es que no debe ser así. Dios nos da el privilegio de tener a nuestros hijos bajo nuestra responsabilidad a unos 18, 19 años quizás, pero de ahí en adelante les toca a ellos. Y ahora nos vamos a convertir quizás en sus amigos y consejeros, pero en ninguna forma decirles qué hacer o no hacer, porque es tarea ya, y si has hecho un buen trabajo, entonces puedes confiar que tus hijos van a tomar las decisiones correctas. Y yo sé que a veces es difícil para nosotros los padres el ver a hijos que toman decisiones completamente erradas o que están en rebeldía. Y vamos a ver en unos momentos por qué a veces vemos que nosotros mismos como padres empujamos a los hijos a rebeldía. Y yo sé que esto es un tema para pasar mucho tiempo, sin embargo, tenemos que pensar que ustedes y yo, como hijos de Dios, tenemos que entregarlos, dejarlos en las manos de Dios. Y ahora lo que nos toca es como echar un paso hacia atrás y simplemente estar orando por ellos constantemente. Y a veces empezamos a orar cuando están en problemas. No, hermano, hágalo siempre. Constantemente, desde que va a nacer, desde que está en el vientre, desde que nació, en fin, y ahora que son adultos. Pero muchas veces como padres queremos meternos en sus vidas, aun cuando ya están casados. Siempre hago chiste en cuanto a esto, pero por eso tenemos tantos chistes, ¿verdad? En cuanto a suegras o suegros. Y claro, no es el momento de dar algunos de estos, pero ¿sabe? Esto se origina por el hecho de que muchas veces queremos, como diríamos, meter nuestra nariz donde ya no nos corresponde. Tenemos que aprender a dejarles. Sí, deben aprender. Si no han aprendido a obedecer a Dios cuando niños, va a ser difícil cuando sean adultos, y solo Dios podrá hacerlo. Por eso tenemos una gran tarea. Si vamos a ser familias seguidoras del Señor,
como familia siguiendo, tenemos que ser responsables en esta enseñanza. El libro de Proverbios está lleno de consejos en cuanto a la obediencia. Déjenme leer un par de pasajes. En Proverbios, por ejemplo, capítulo 1, versículo 8. Proverbios, capítulo 1, en el versículo 8 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. A veces llegamos a una edad, y recuerden, muchos de ustedes que pasamos por la juventud, porque ninguno nació viejo, ¿verdad? Pasamos por la juventud. Recuerde que hubo momentos en nosotros en que nosotros teníamos la solución a todo. Nosotros éramos los que sabíamos qué hacer. Nuestros padres estaban equivocados. Todos los adultos no sabían qué hacer. Yo recuerdo pensar así. Yo recuerdo meterme en ciertas actividades porque queríamos cambios y todo esto. Tienen sus aspectos buenos. Sin embargo, muchas veces mucha falta de madurez y no entendiendo lo que Dios quisiera hacer a través de todas estas cosas. Pero la palabra de Dios está llena. Joven, niño, jovencita o whatever, ¿quieres aprender a ser un hombre, una mujer obediente? Lee el libro de Proverbios, te vas a dar cuenta lo que Dios espera de ti. En el libro también de Proverbios, pero ahora el capítulo 6, note lo que dice en el versículo 20: guarda, hijo mío, la instrucción, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Dios nos reta constantemente a la obediencia, porque el obedecer a nuestros padres es justo y es agradable. En el libro de Colosenses es lo que Pablo escribe a los hermanos de Colosas y les dice aquí en el versículo 20 del capítulo 3, Colosenses 3:20: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Quiere decir que la obediencia es algo que agrada a Dios. No solo es justo, como acabamos de leer, pero también dice que es algo que agrada a Dios. Entonces, como padres, nos toca a nosotros ayudar a nuestros hijos a entender, a aprender lo importante que es la obediencia. Y empieza con usted y conmigo, padres. Tenemos que poner ese ejemplo de ser hijos de Dios obedientes. De lo contrario, nuestros hijos van a aprender más de lo que ven que de lo que nosotros pudiéramos decirle. Y por eso es importante. Pero es interesante porque regresando a Efesios capítulo 6, no solo habla de la obediencia: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, pero también va a hablar de cómo los hijos deben honrar a sus padres. Y el honrar a nuestros padres no tiene que ver específicamente con el hecho de hacer todo lo que ellos nos dicen. Muchas veces nuestros padres van a tener sus opiniones en cuanto a ciertos temas. Van a decirnos ciertas cosas, van a decirnos algunas cosas que no deseamos oír, van a tener ciertos consejos que quizás muchas veces ni se los pedimos, pero debemos aprender a honrarles. ¿Por qué? Porque ellos son nuestros padres, son los padres que Dios nos dio. Y tal vez a veces has llegado al momento de decir: bueno, si hubiera escogido a mis padres, quizás no los hubiera escogido a ellos. Ten cuidado con eso, porque Dios en su soberanía sabe exactamente lo que tú y yo necesitamos, y por eso nos dio los padres que nos dio. Yo tengo que confesarles que pudiéramos decir, la desdicha de crecer sin mi padre. Pocas veces lo vi en mis años de juventud, de crecimiento. Sin embargo, aprendí como hijo de Dios, gracias al Señor, conocí a Cristo antes de los 6 años de edad y aprendí la importancia no solo de la obediencia, pero el honrar a mi padre, aun cuando pudiera yo decir que era bastante irresponsable para con nosotros como familia. Sin embargo, recuerdo muchas veces simplemente respetarle. ¿Por qué? Porque es o fue mi padre. Y esto es sumamente importante. Versículo 2 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Esto es sumamente importante porque si vamos a ser seguidores en familia, los hijos deben aprender a honrar a sus padres y nosotros, por ende, como padres, honrar a Dios, porque Él es nuestro Padre. Y honrar, otra vez, no quiere decir que yo tengo que estar en todo momento de acuerdo con todo lo que me digan.
Muchas veces, otra vez en nuestra cultura latinoamericana, a veces pensamos que si no vamos a decir cosas a nuestros padres por las cuales creemos que no van a estar de acuerdo, y decimos a veces esto, no, es que yo tengo que respetar a mi padre y por eso no le digo. ¿Cómo es esto? Debe ser honesto. Ahora, la forma en que lo dices, por supuesto, tiene que ser llena de respeto, lleno de honrar a este hombre, a esta mujer que Dios te ha dado como padres. Pero eso no quita el hecho de que yo puedo decir a veces mis aspiraciones, a veces mis deseos, a veces mis frustraciones. Y por eso una familia que aprende a hacer esto va a ser una familia no solamente unida, pero va a ser una familia que juntos van a seguir al Señor. Porque eso es lo que Dios desea. Recuerda, Dios bendice a la familia. Entonces, no es porque tenemos que tener conflictos. A veces, bueno, es que mi padre no está de acuerdo con esto, mi madre no está de acuerdo con esto. Está bien, no es problema. ¿Acaso por eso dejan de ser mis padres? Tenemos que aprender a de veras poder tener esa relación que Dios dice. Y esto tiene que ver con el honrar, enseñando a nuestros hijos a honrarnos como sus padres. ¿Qué es lo que van a aprender? Van a aprender a honrar a Dios. Pero hay infinidad de muchachos, muchachas, jovencitos, jovencitas, que no honran a Dios. Y me pregunto, ¿de dónde viene esto? Obviamente del hogar. Y hermanos, esto es trágico, porque eso dice mucho. Imagínense, aquellos que nos llamamos creyentes, hijos de Dios, no damos la honra a nuestro Dios. ¿Qué va a pensar el mundo a nuestro alrededor? La advertencia de Dios en cuanto a la honra para con Él es fuerte. En el libro de Deuteronomio, quiero leerles, en el capítulo 27, versículo 16, capítulo 27 y en el versículo 16. Note lo que dice, miren lo fuerte que es nuestro Dios. Maldito el que deshonrare a su padre y a su madre. Y dirá todo el pueblo, amén. Pero dice, maldito, qué fuerte es nuestro Dios al decir esto. Regresando al libro de Deuteronomio en el capítulo 5, que leímos antes en el capítulo 4 y leímos también en el capítulo 6, miren lo que les dice en el capítulo 5 y específicamente en el versículo 16. Capítulo 5, versículo 16, honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado. Es un mandamiento. No tiene que ver nada en cuanto a que si ha sido un buen padre, merece mi honra, no. Es tu padre y como tal merece tu honra, punto. Puede ser que sí, no haya sido un buen padre. Entiendo, son seres humanos. Hoy mis hijos podrían decir muchas cosas en las cuales yo fallé, por supuesto que sí. Pero eso no quiere decir que no debemos honrar a nuestros padres. Es lo que Dios dice. Y una familia que va a seguir al Señor como familia, en familia, debe aprender a honrar a sus padres. Y quizás hay jovencitos que están escuchando este mensaje. Déjenme animarles, porque esto no quiere decir, si es lo que quizás muchas veces decimos, mis padres no son muy buenos padres. ¿Quiénes lo son? No hay perfección, sin embargo, han hecho lo mejor y seguirán haciendo lo mejor. Pero una cosa hay, y una cosa Dios demanda, que honres a tus padres. Y esto es algo que no es negociable, por así decirlo. En el Salmo capítulo 96, versículo 8, mire lo que Dios nos dice: dad a Jehová la honra debida a su nombre. Hay tantas cosas que están pasando en nuestro mundo que lo que menos nosotros hacemos como hijos de Dios es dar honra a nuestro Dios. Cuando yo escojo rebelarme ante Dios, cuando yo escojo no obedecer a Dios, ¿qué estoy haciendo? Deshonrando a mi Dios. Y wow, el precio, hermanos, es carísimo, porque Dios desea que nosotros seamos personas que le honremos constantemente. En Proverbios capítulo 3, en el versículo 9, honra a Jehová con tus bienes
y con las primicias de todos tus frutos. Qué interesante, porque aún con lo que yo tengo, con lo que Dios me ha provisto, dice que yo le puedo honrar a Él por medio de dar de lo mucho que Él me da. ¿Por qué? Porque es la forma en que vamos a estar honrando a aquellos que Dios ha puesto sobre nosotros. Ahora, aquí viene lo clave que pudiéramos decir de esta enseñanza en cuanto a obedecer a Dios y en cuanto a honrar a los padres. Obedecer a los padres, honrar a los padres. Porque ahora viene una enseñanza a los hijos, más bien a los padres. Pero antes de esto, quiero que observe lo que dice el versículo 3. Porque dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Qué te está diciendo Dios? Aquel hijo, aquella hija que obedece y honra a sus padres tendrá larga vida. Te irá bien. No esperes que te vaya bien en este mundo cuando tú no honras a tus padres. Bueno, pero es que usted no conoce a mis padres. Claro que yo no los conozco. Y quizás nunca los conoceré, pero eso no es lo que dice Dios. Como hijo, como hija, tú debes honrar a tus padres. Y si no lo has hecho, déjame recomendarte, hazlo pronto. Regresa a ellos, háblales, diles, Señor, papá, mamá, lo siento, yo he sido alguien que no he querido dar la honra que ustedes se merecen. Eso no quiere decir que estoy reconociendo de que todo lo que ellos hacen es correcto. No, pero darles el lugar, darles la honra por el simple hecho de que Dios te dio a estos padres. Tú no los escogiste. Y aún más, si te hubiera dado la oportunidad de escoger, dudo mucho que hubieras escogido bien. Pero estos son los que dio. Y si quieres que te vaya bien, tal como dice aquí, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la faz de la tierra. Hay muchos jóvenes, en mi caso he conocido a varios que a muy temprana hora en sus vidas Dios ha decidido llevarlos. Y a veces uno se pregunta por qué. No tengo las respuestas y podemos tener un montón de debates al respecto. Sin embargo, pudiéramos pensar hasta qué punto aquellos honraron a sus padres, fueron obedientes. Porque es lo que Dios va a hacer con nosotros. Tú te rebelas contra Dios, no le vas a honrar tarde o temprano, a lo mejor Dios decide, ¿sabes qué? Ven al cielo mejor, en vez de seguir en la tierra. Ahora viene algo muy importante para los padres, porque es muy fácil nosotros como padres poder decir esto a los hijos. Debes ser obediente, debes honrarme. Pero noten lo que dice en el versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Un aspecto negativo y dos aspectos positivos. Y el primero que dice, en su forma negativa, dice que lo que no nos toca hacer. Debemos evitar la provocación en nuestros hijos. Si deseamos ser una familia que sigue al Señor, que vamos a seguir al Señor en familia, nosotros como padres debemos aprender a no provocar a nuestros hijos a ira. Es exactamente lo que nos dice aquí. Se nos dice que debemos evitar, que debemos no provocar a nuestros hijos. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Permítame darle algunos ejemplos, porque no se trata de a veces decir no a algo que sabemos que nuestros hijos no necesitan, porque si dejamos que nuestros hijos de 6, 7, 8 años escojan qué comer, nos vamos a dar cuenta que van a querer solo dulces, por supuesto. Y a veces vamos a decir no a esto porque sabemos que no es bueno. ¿Y qué hacen los hijos? Se enojan. Por supuesto que se van a enojar, porque todos queremos que nos digan un sí a todo. En el momento en que alguien me dice no, pues obviamente no me gusta. Y esto pasa mucho con los hijos. Pero eso no quiere decir, esto no es una provocación. Lo que sí es provocación son cosas como predicarle constantemente a su hijo, usando la palabra de Dios a su hijo y a su hija, cuando ellos saben que tú, papá, que tú, mamá, no eres obediente a Dios. Ellos lo ven y esto provoca a nuestros hijos a una ira. ¿Cómo? No nos dicen quizás, y en algunos casos lo van a hacer. Pero muchas veces van a estar pensando, ¿cómo me dice hacer esto o aquello? Cuando mi papá, mi mamá, no lo hacen. A veces he dicho que
los hijos el domingo por la mañana, y hoy día quizás no está pasando tanto porque todavía estamos no reuniéndonos. En nuestro caso como iglesia todavía no lo estamos haciendo, ya tuvimos un primer servicio afuera y fue una tremenda bendición. Sin embargo, no hemos regresado a hacerlo en una forma constante. Pero yo recuerdo muchos años atrás, el día domingo, o más bien antes de que todo esto empezara, el día domingo en muchas de las familias era un caos. Pleitos, levantarse temprano, vamos, ¿verdad? Y vienen en el auto aún discutiendo, hablando. Pero en el momento en que entran a la iglesia, como que todo cambia. Y ahí están los hijos viendo a sus padres que venían en una tremenda discusión en el auto. Entran por las puertas de la iglesia y como que sufren una transformación. Y ¡oh, qué tal, qué bendición, qué bueno! Y de pronto hay un cambio increíble. Y los hijos quizás están ahí, wow, quizás sería bueno vivir en la iglesia. Porque estos no son mis padres. Ese tipo de vida, hermanos, esa hipocresía provoca a nuestros hijos a ira. Muchas veces no prestamos atención a los hijos. Pasamos todo el tiempo trabajando, haciendo cosas y no tenemos tiempo para con los hijos. ¿Qué va a pasar? Eso es una provocación a ellos. Muchas veces les damos promesas, les decimos lo que queremos hacer, lo que vamos a hacer y no lo hacemos. ¿Qué es esto? Los provocamos a ira. Esto es importante. Siempre estamos apuntando a todos sus fracasos, regañándoles, corrigiéndoles. Nunca les decimos lo bueno que hacen, sus alabanzas, lo grande que son, las características que tienen, sus habilidades. Esto muchas veces provoca a nuestros hijos a ira. Hay muchas cosas que pudiéramos mencionar. Hermano, hermana, dice Dios que no les provoquemos. Empiece a analizar, quizás por qué su hijo es como es. A lo mejor se está revelando porque está diciéndole que quiere tiempo con usted. Usted es su papá, usted es su mamá, y ellos ven que usted pasa mucho más tiempo quizás en el trabajo o con amistades o haciendo esto o haciendo el otro y nunca tiene tiempo para él o para ella. Y esto es una provocación. Y luego dice, una tarea increíble, porque luego de decir que no debemos provocar a nuestros hijos, dice, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Si queremos ver familias seguidoras de Dios, tenemos que enseñar a nuestros hijos. Note que dice dos aspectos que debemos criar a nuestros hijos: en disciplina y amonestación. Como padres, nosotros tenemos cierta autoridad dada por Dios sobre nuestros hijos que nos permite poder ser sus maestros, que nos permite poder ayudarles y enseñarles a través de disciplina y amonestación. Quiero decirle algo, no abuse de esa autoridad. Padres que han abusado de sus hijos, tristemente, de esto hay mucho en todas partes del mundo y es trágico. Quiera Dios que usted, padre, madre, no sea uno de ellos. Por el contrario, sea uno que enseñe. Porque disciplina habla de enseñanza. Es enseñar. Proverbios capítulo 22, versículo 6, lo usamos mucho y decimos, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Instrucción, enseñanza, disciplina. ¿Estás enseñando a tus hijos? Ahora, esto es lo que pasa. Para poder hacer esto, tú y yo necesitamos tiempo. Y Dios nos ha dado ese tiempo. Recuerda cuando estudiamos aprovechando bien el tiempo. Dios nos ha dado el tiempo para hacerlo. Si yo digo que no tengo tiempo para hacer esto o aquello con mis hijos, es porque estoy usando el tiempo en otras cosas que no debiera. Y quiero decirle algo. Un día sus hijos crecen y saldrán de su hogar. Y ya ahí ya no se va a poder hacer nada. Por eso es que muchos padres tratan, pudiéramos decir, de enderezar a sus hijos ya cuando son adultos. Hermanos, no. A ese punto lo único que nos toca es orar. Pero tenemos la gran responsabilidad de enseñar a nuestros hijos. En el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 21. Miren lo que dice Pablo cuando escribe a los hermanos en Colosas. Padres, no exasperéis a vuestros hijos. Y luego agrega, para que no se desalienten.
Yo no sé cuántas veces como padres, lejos de animar a nuestros hijos, les desanimamos. A eso no nos llamó el Señor. Tú y yo como padres, como madres, tenemos una increíble tarea, una bendecida tarea de criar a esos niños en disciplina y amonestación del Señor. Ayudarles, no, hijo, por ahí no, ven acá. Amonestación significa corrección llena de amor, no a gritos, no humillándoles, no así no, hijo. Ven para acá, Dios nos ha dado esto. La obediencia traerá bendición, el honrar a los padres traerá bendición. Seamos seguidores en familia, que obedecemos y honramos a nuestro Dios. Padre Celestial, te quiero dar muchas gracias, oh Dios, por la bendición esta mañana de poder de hablar de este tema. Es algo sumamente difícil, oh Dios, especialmente en estos días. Tanta necesidad en nuestros hogares. Y oro, Señor, por cada familia, por cada padre, por cada madre, que, Señor, tú les guíes, que tú les ayudes, que tú les equipes con todo aquello que necesitamos para ser aquellos padres que nos toca enseñar, disciplinar, amonestar en amor a nuestros hijos. Padre, queremos ser familias seguidoras de ti. Y oro por cada familia representada esta mañana, cada familia que está conectada. Bendíceles, porque eso es lo que tú dices, que bendices a las familias. Oramos en tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Una vez más, mis hermanos, muchísimas gracias por su fidelidad en el ofrendar a nuestro Dios por medio de nuestra iglesia. En la pantalla aparece la forma en que usted puede continuar haciéndolo y gracias a Dios por su fidelidad. Dios está usando todas estas ofrendas para continuar viendo cambios, vidas transformadas, no solo a través de lo que estamos haciendo, pero también en persona. Así que sigamos adelante y Dios le bendiga ricamente. Mi corazón late por ti, ahora tengo vida en ti. Oh, oh, precioso Jesús.
susurro que calla mi temor. Todo lo imperfecto en mí es un milagro en proceso. Milagros hay en proceso. Por tus llagas sano soy, con un toque lleno estoy. Lo has dicho y yo sé que así será. En tormentas eres paz y tu amor no me soltará. Lo has dicho y yo sé que así será. Cada etapa cambia tu palabra. En cada momento tú obras por mi bien. Cristo Jesús, no fallarás. Tu reino es para siempre. Tu reino es para siempre. Por tus llagas sano soy, con un toque lleno estoy. Lo has dicho y yo sé que así será. En tormentas eres paz y tu amor no me soltará. Lo has dicho y yo sé que así será. Tu voluntad en los cielos escrita está, Padre, hecha será. Tuyo es el reino por siempre, tu voluntad hecha será. Tu voluntad en los cielos escrita está, Padre, hecha será. Tuyo es el reino por siempre, tu voluntad hecha será. Tu voluntad en los cielos escrita está, Padre, hecha será. Tuyo es el reino por siempre, tu voluntad hecha será. Por tus llagas sano soy, con un toque lleno estoy. Lo has dicho y yo sé que así será. En tormentas